¿Qué tal? Les saluda con gusto la doctora Isabel Sollozo Dupont. Yo soy doctora en Ciencias, adscrita a la Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento del Instituto Nacional de Cancerología, y el tema que abordaré en esta ocasión con ustedes es tamizaje de cáncer de mama en tiempos de COVID-19. Bien, como todos sabemos, la enfermedad por coronavirus es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus recientemente descubierto, que es el SARS-CoV-2. La mayoría de las personas que enferman de COVID-19, esto es una buena noticia, experimentan síntomas leves y moderados y se recuperan sin un tratamiento especial. Sin embargo, el 20% de las personas desarrolla enfermedad grave que probablemente conduzca a la muerte. Aquí presentamos algunas cifras, tanto a nivel mundial como en México, del total de casos que se han diagnosticado, es decir, el total de casos positivos, el total de pacientes recuperados y el total de defunciones. Vamos a ver primero la tabla de abajo, que son los casos a nivel mundial. Observamos que los casos positivos son 96.2 millones, el total de pacientes recuperados son 53.1 millones y el total de defunciones a nivel mundial es de 2.06 millones. En México, por su parte, el total de casos positivos hasta el sábado, porque recordemos que estas cifras se van moviendo día a día, era de 1.73 millones. El total de pacientes recuperados era de 1.29 millones y el total de defunciones eran 148,000 pacientes. Esto denota que es una enfermedad de gran trascendencia dada la alta capacidad infectiva del virus, lo cual lo vemos a través del número de casos que han sido confirmados. Estos son datos históricos, por demás interesantes, de otras pandemias que nos sirven para ubicar a la pandemia por SARS-CoV-2. Por ejemplo, algunas de las pandemias que han azotado a la humanidad en algún momento de la historia es la peste bubónica, que en el siglo XIV mató a 60 millones de personas, lo que representaba la tercera parte de los habitantes de Europa. La mal nombrada gripe española o influenza española, entre 1918 y 1920, mató a 40 millones de personas. Ha habido otras pandemias. Sin embargo, con el avance de la medicina y de las vacunas, las cifras contemporáneas son muy diferentes. Ejemplo de esto es el ébola, que mató en el 2014 a 11.300 personas. Estas personas representaron el 40% de los infectados, lo que quiere decir que si bien es una infección potencialmente mortal, las medidas de contención de la pandemia fueron lo suficientemente buenas para que la enfermedad no se siguiera extendiendo. Tenemos también el ejemplo del SARS-CoV, el que se originó en el 2003 también en China, que mató a 800 personas, las cuales representaban el 10% de los infectados. La tasa de mortalidad del nuevo coronavirus, por su parte, se ubica entre 2.4 y 3.4% de los infectados, esto a nivel mundial, y repito, son cifras que cambian constantemente. ¿Cómo obtenemos este número? Es muy fácil. Dividimos el número de pacientes fallecidos por la enfermedad entre el número de los casos positivos o confirmados. En México, la tasa de mortalidad se asume más alta. Esta cifra también va a variar cuando se mitigue la epidemia y se puedan ver el número real de casos. Pero actualmente tenemos a 8.8 fallecidos por cada 100 contagios en México, lo cual aparentemente es mucho mayor que la tasa de mortalidad reportada a nivel mundial. En la siguiente tabla presento una comparación epidemiológica de diversas infecciones virales respiratorias. Tenemos a la gripe, al SARS-CoV-2, al SARS-CoV del 2003 y al síndrome agudo respiratorio de Medio Oriente, MERS-CoV. En las columnas vemos el número reproductivo básico, que en epidemiología se le llama también ritmo básico de reproducción, y es el número promedio de casos nuevos
que se generan por un caso dado o confirmado a lo largo de un periodo infeccioso. Por ejemplo, hoy sabemos que el número reproductivo básico del nuevo coronavirus se ubica entre 2 y 2.5 personas en un periodo de 5 días. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona infectada puede contagiar hasta 2.5 personas más en un periodo de 5 días. Después vemos la tasa de mortalidad, la tasa de propagación comunitaria y un dato que me parece muy importante y ahorita voy a explicar por qué, que es la probabilidad de contagio de un paciente asintomático. Bien, vamos a ubicarnos en el número reproductivo básico. Vemos que este es de 1.3 para la gripe, que es hasta de 2.5 para el SARS-CoV-2, que es de 3 para el SARS y de 0.3 a 0.8 para el MERS-CoV. ¿Quién se lleva aquí el premio? Pues el SARS-CoV, que llega hasta 3, cuyo número reproductivo básico llega a 3. La tasa de mortalidad es muy bajita para la gripe, se ubica entre 0.05 y 0.1%. La del SARS-CoV-2 se ubica en 3.4%. La del SARS-CoV es mayor, está entre 9.6 y 11%. Y la del MERS está en 3.4%. Lo que quiere decir que, considerando la tasa de mortalidad, el patógeno más peligroso parecería ser el MERS. Vemos la tasa de propagación comunitaria. Este también es un dato muy importante. El de la gripe se ubica entre 10 y 20%. El del SARS-CoV-2 se ubica entre 30 y 40%. El del SARS-CoV entre 10 y 60%. Y el del MERS-CoV entre el 4 y el 13%. Es decir, si bien el MERS, por ejemplo, es un patógeno que potencialmente puede causar la muerte, su tasa de propagación comunitaria es muy bajita. Bien, nos vamos a ubicar en SARS-CoV, en donde al principio de la epidemia, en el 2003, la tasa de propagación fue alta. Esto es normal. La gente se estaba enfrentando a un nuevo patógeno. Sin embargo, esta se redujo considerablemente meses después de que inició la pandemia, porque resulta que en el SARS-CoV los pacientes desarrollaban síntomas y eran aislados. Si bien la tasa de mortalidad es más alta que el nuevo coronavirus, en el SARS-CoV la probabilidad de contagio de un paciente asintomático no se ha confirmado. Entonces no nos teníamos que preocupar o no se tenían que preocupar los epidemiólogos en ese momento por los asintomáticos. Por lo que se tenían que preocupar era de aislar a los pacientes que desarrollaban síntomas. Además, el periodo de incubación del primer SARS-CoV es menor en comparación con el SARS-CoV-2. Es aproximadamente entre 2 y 7 días. Recordemos que con el COVID-19 pueden pasar hasta 15 días. Y aquí lo que realmente preocupa es la probabilidad de contagio de un paciente asintomático, la cual ha sido confirmada para el SARS-CoV-2. Entonces es como tener un enemigo silencioso. Ahora, ¿cuál es el peor o cuál es el más agresivo y cuál es el más indolente de todas estas infecciones virales respiratorias? Bueno, pues hay diferentes discusiones, ustedes lo pueden encontrar en la literatura, pero muchos epidemiólogos denotan o dicen o expresan que es el SARS-CoV-2. ¿Por qué? Bueno, como ya vemos, se transmite con gran facilidad, con mayor facilidad debido que la capacidad de contagio es confirmada, obviamente, tanto para los sintomáticos como para los asintomáticos. Esto a su vez complica su trazabilidad, ¿no? Ya que los pacientes asintomáticos tienden a relajar las medidas de contención de la pandemia y por tanto contagian a sus contactos. También se relaciona con que no todos los contagios están aislados, puesto que no presentan síntomas. Esto es lo que quiero decir o en lo que se traduce la idea de que relajan las medidas de contención.
Y por todo lo anterior y debido a que el nuevo coronavirus hoy día está en todos los países del mundo, es difícil de contener. Estas son las razones por las que diversos especialistas en el tema consideran que el SARS-CoV-2 es uno de los patógenos más peligrosos en cuanto a infecciones virales respiratorias se refiere. Lo anterior, el hecho de que tanto los asintomáticos como los sintomáticos, como generalmente sucede, puedan propagar el virus, ha hecho que lleguemos a esta posición de ocupación de camas hospitalarias. Actualmente en diversos estados de la República estamos en semáforo rojo y si existiera algo más fuerte que el rojo, estaríamos ahí. Es una situación que preocupa y es que el porcentaje de camas hospitalarias, por ejemplo, en Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo, Morelos, pues rebasa el 80%. Y este es en camas en general. Los números son más abrumadores, incluso en situaciones de camas con ventilación y camas de unidades de cuidados intensivos. Hay estados que incluso ya llegan al 100% de ocupación de camas de cuidados intensivos. A esta situación no hemos llegado de un día para otro. Entonces ahora nos debemos preocupar en cómo resolverla, pero sobre todo cómo aprender a vivir con ella. Y sí podemos aprender a vivir con ella porque el nuevo coronavirus consideramos que llegó para quedarse. Es un patógeno que, si bien es peligroso dada su capacidad de contagio, existen medidas de contención de la pandemia que todos los días nos las repiten en la conferencia de prensa, tanto matutina como vespertina. Nuestras diferentes autoridades de salud atinadamente nos las recuerdan. Y pues resulta que yo considero, yo opino que estas cifras se deben a que nos hemos relajado. Y tal vez en la situación principal que se asocia a que las medidas se han relajado puede ser que no consideramos que todos podemos ser un contagio potencial, ya sea que presentemos síntomas o no. Entonces, más que entrar en pánico, pues hay que aprender, hay que tratar de resolverla. Nuestras autoridades sanitarias son lo suficientemente competentes para resolver esta situación y nosotros como ciudadanos tendremos que aprender a convivir con el nuevo coronavirus. A continuación voy a exponer cómo es que se puede propagar y seguramente todos ustedes ya lo saben porque también atinadamente nuestras autoridades sanitarias nos los recuerdan día a día, cómo se puede propagar el virus. Esta información es importante porque si sabemos cómo se propaga, sabemos cómo evitar los contagios. Disculpen la numeración, pero era para que gráficamente se entendiera la historia. Ustedes verán la numeración un poco distorsionada, pero gráficamente se va a entender. Vemos a la persona que tose. Y la persona que tose lanza moléculas del virus, las cuales se depositan o se pueden depositar sobre un objeto. Es una persona que no está usando cubrebocas, no aplicó el estornudo de etiqueta. Entonces, pues lanzó moléculas que se depositaron en un objeto. Al tocar el objeto, el virus pasa a manos del portador, que no necesariamente debe infectarse. Este portador puede ir, lavarse las manos, desinfectárselas con alcohol gel y ahí detenemos la propagación del virus. Pero vamos a asumir que no se lavó las manos y que después de esto saludó a otra persona. Y que esta persona tampoco se lavó las manos y no pasó mucho tiempo para que se tocara la cara, para que se tocara los ojos, se tocara la nariz, se tocara la boca y entonces se contagiara, ¿no? Ahora sí ya podemos ver a través de este gráfico en dónde actúan las medidas de contención que nuestras autoridades de salud nos recomiendan. En principio, el uso de cubrebocas, la sana distancia, el estornudo de etiqueta, no saludarnos de mano,
no tomar objetos que pertenecen a otra persona y no llevarnos las manos a la cara, pues a los ojos, a la boca o a la nariz. El segundo medio de propagación del virus es directo, y es que una persona contagiada estornuda y entonces los demás están cerca, no guardaron la sana distancia y de manera directa se contagian. Estos son los dos mecanismos y explica la medida de contención de la pandemia, que es que guardemos la sana distancia. Recordemos que el virus aparentemente no se transmite de forma aérea, sino a través de gotículas que son lo suficientemente pesadas como para caer al piso. Si mantenemos la sana distancia, cortamos el contagio, ¿ok? Entonces, estas son algunas medidas que siempre debemos recordar y que podemos explicar su origen. Estos son algunos datos que se han publicado sobre una de las medidas de contención para ver cómo sí funcionan estas medidas de contención de la pandemia. Vemos por un lado sin distancia social y por el otro lado cuando aplicamos la distancia social y la realización de pruebas. En países altamente organizados, por ejemplo como Alemania, pues se ha demostrado que se puede reducir de manera significativa el número de contagios si se aplican estas medidas. Por ejemplo, sin distancia social, una persona está infectada. Recordemos que el número reproductivo básico es de 2.5 personas, lo cual quiere decir que en 5 días ya se contagiaron 2.5 personas. Si no mantenemos la sana distancia y promovemos las actividades sociales, después de 30 días ya va a haber 406 personas contagiadas. Ahora, ¿qué pasa con distanciamiento social? Pues bien, se ha demostrado que hay una persona infectada y que en 5 días, en lugar de haber 2.5 personas infectadas, esta cantidad se reduce a 1.25 personas. 30 días después, esta medida arroja resultados que son alentadores. En lugar de ser 406 personas infectadas, solamente tenemos a 15 personas infectadas, con una sola medida, que es la distancia social. Si a esto le sumamos el uso de equipo de protección personal, por ejemplo, en las instituciones de salud, o a nivel social el uso de mascarilla, el uso de cubrebocas, el no saludar, todas estas medidas que ya repetí, pues entonces van ejerciendo un efecto sumatorio en la disminución, ¿no? en el efecto, que tienen sobre el número de contagios. De tal manera que tal vez no los podemos mitigar, pero por supuesto los podemos reducir a una mínima expresión. Ahora vamos a hablar de otra patología que a pesar de la pandemia no se detiene, que es una enfermedad crónico-degenerativa potencialmente mortal, que se ha descuidado, obviamente, por darle la prioridad que exige la pandemia que estamos viviendo y que probablemente en algunos años veamos efectos negativos, incluso catastróficos sobre ella. Esta enfermedad de la que estoy hablando es el cáncer de mama. Sabemos que cada año se diagnostican más de 17,000 nuevos casos. Paradójicamente, los estados donde se registran más muertes por cáncer de mama también es en los que se registran más muertes por la COVID-19. Son Ciudad de México y Estado de México, ¿no? Y esto pues habla de la aglomeración de personas, de la cantidad de gente que hay en la Ciudad de México y del Estado de México. En México, desafortunadamente, más del 60% de los casos de cáncer de mama se diagnostican en etapas avanzadas, cuando las oportunidades de curación disminuyen. Y es que la probabilidad de sobrevivir al cáncer de mama puede ser mayor al 90% si este se diagnosticara en etapas tempranas. Actualmente hay 2 métodos, la Organización Mundial de la Salud así lo dicta, para detectar de forma temprana el cáncer de mama. Uno de ellos es la autoexploración. Sin embargo, es una realidad que la mayoría de las mujeres no saben autoexplorarse y por ende no lo hacen.
Esto nos ha llevado a confirmar a lo largo de la historia y de varios estudios multicéntricos que no hay una reducción de la mortalidad al aplicar o al promover la autoexploración. El único método que ha demostrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama es la mastografía por tamizaje. Se me olvidó decirles que ya salieron las nuevas cifras del GloboCan 2020 y que en México cada año, esto es muy importante, cada año se registran alrededor de 8,000 muertes por cáncer de mama. El pico de incidencia es a los 52 años, cuando la vida productiva y financiera de una mujer está en auge. Bien, ya les mencioné, el único método que ha demostrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama es la mastografía de tamizaje, hasta en un 30%. El impacto de un programa de tamizaje organizado y de calidad no tan solo se mide por la disminución en la mortalidad, sino también por la reducción en los costos asociados a los tratamientos y en la sobrevida global y el periodo libre de enfermedad, es decir, los años de vida ganados con calidad. A la fecha no tenemos cifras reales sobre el costo asociado al tratamiento de cáncer de mama en México. Sin embargo, el efecto siempre es el mismo. Sabemos que entre más temprano se detecta el cáncer, más barato es tratarlo. Y estos costos aumentan conforme aumenta el estadio en el que se diagnostica el cáncer de mama. No todo es color de rosa con la mastografía de tamizaje, y es que podemos garantizar una disminución en la tasa de mortalidad, un impacto positivo en los costos asociados a los tratamientos en la supervivencia global y el periodo libre de enfermedad, siempre y cuando los programas de tamizaje sean organizados, incluyentes y de calidad. En México y en el mundo se han hecho esfuerzos importantes para mantener la calidad de los servicios de tamizaje, para ver un impacto real en la disminución de la tasa de mortalidad por cáncer de mama, para que las mujeres que son detectadas y diagnosticadas vivan más y mejor, para que los costos asociados a los tratamientos sean menores. Sin embargo, cuando el coronavirus se desató en Occidente y llegó a México en marzo del 2020, recordemos que el primer caso fue importado de Italia, la expansión de la infección fue tan abrupta que los hospitales parecían lugares que debían evitarse a toda costa. De hecho, de abril a junio, el número de infectados y de muertos se creía descontrolado por su crecimiento exponencial. En respuesta al riesgo potencial para la salud, se implementaron medidas para reducir la tasa de contagios, como el confinamiento, la realización de pruebas y el cierre de servicios no esenciales. Hablando de la detección oportuna de cáncer de mama, hasta abril del año pasado, las posiciones oficiales de diferentes sociedades médicas, como el Colegio Americano de Radiología, la Red Nacional de Atención Integral y la Asociación Italiana de Oncología Médica, era priorizar el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama y limitar las actividades de detección, lo cual por supuesto fue una decisión acertada, que en México se sumó al pronunciamiento de la Secretaría de Salud de mantener sola y exclusivamente las actividades hospitalarias esenciales. La justificación para detener los servicios de mastografía con tamizaje era que un retraso de 3 a 6 meses en la detección de cáncer de mama no incrementaría significativamente la mortalidad, debido a que el 80% de los cánceres que se detectan en tamizaje son de lento crecimiento. Por otro lado, no había suficiente evidencia sobre la efectividad de los protocolos de protección que se aplicaron y que se siguen aplicando para evitar la propagación intrahospitalaria del nuevo coronavirus. Además de que el personal disponible se redujo considerablemente debido a la implementación de jornadas laborales. Sin embargo, los meses han transcurrido y a casi un año de confinamiento, los expertos en cáncer de mama se pronuncian
y mencionan, dicen, exponen la siguiente pregunta: ¿qué pasa si los servicios de mastografía de tamizaje se detienen por más de 6 meses? Aunque la evidencia actual es escasa, se prevé que mantener interrumpido el tamizaje por más de 6 meses podría aumentar las muertes por cáncer de mama en los próximos 10 años. El incremento estimado es de 1.85 muertes a 3.35 muertes por cada 100 mujeres en 10 años. Ahora la principal preocupación en México en materia de cáncer de mama es la siguiente. Vemos a un grupo de 10 mujeres, todas ellas muertas por algún tipo de cáncer, y vemos que en 2 de cada 10, el cáncer que las mató fue el cáncer de mama. Sin duda es la primera neoplasia maligna, la principal, que causa la muerte en las mujeres de 25 a 69 años de edad. La principal causa de muerte por cáncer en este grupo poblacional. Con los datos que tenemos reportados, que ya les comenté hace un momento y que son inferencias estadísticas porque el efecto real lo vamos a ver con el paso del tiempo, se prevé que en lugar de que en estas 10 mujeres en México que murieron por cáncer, 2 a causas de cáncer de mama, entonces se prevé que el número de muertes por cáncer de mama pase de 2 a 4, por lo que va a mantener su lugar como la primera causa de muerte por neoplasia maligna en mujeres de 25 a 69 años de edad, pero ahora con una cifra que se duplica. Después de un año de la pandemia, ahora también la principal preocupación en materia de detección oportuna de cáncer de mama son las portadoras conocidas de mutaciones genéticas como BRCA1 o BRCA2 y las pacientes con antecedentes heredofamiliares de cáncer de mama. En ellas, el cribado mastográfico no puede esperar más de 6 meses, ya que su pronóstico puede comprometerse. Lo mismo sucede con las pacientes que tienen cánceres agresivos como los del subtipo molecular triple negativo. Si bien la mayoría de los cánceres detectados en tamizaje son del tipo luminal y frecuentemente son de bajo grado, es decir, son de lento crecimiento, como se mencionó anteriormente en la charla, sus características patológicas, como ustedes lo saben, se desconocen hasta realizar una biopsia. Dicho en otras palabras, no hay manera de predecir si una mujer tendrá un cáncer de mama agresivo o indolente hasta conocer el resultado de patología. Por otro lado, el peaje que cobra esta enfermedad también se asocia con el encarecimiento de los tratamientos de las mujeres que fueron diagnosticadas al inicio de la pandemia y cuyo tratamiento se retrasó, o para las que han perdido la oportunidad de ser detectadas por la interrupción del tamizaje. En Estados Unidos, por ejemplo, se estima que el diagnóstico de cánceres avanzados como consecuencia de la pandemia pasará de 20 a 48%. Son cifras parecidas a las que tenemos en este momento a nivel nacional. Nos preguntamos entonces, ¿qué pasará en México? En Estados Unidos, este cambio del 20 a 48% indudablemente generará un crecimiento en los costos de atención que se estima por arriba del 50%. Además, una mujer con cáncer de mama, en la mayoría de los casos, debe incapacitarse laboralmente por un tiempo. Como en la mayoría de los casos sucede, se trata de mujeres en edad reproductiva. También habrá un incremento en las pérdidas potenciales de producción, las cuales se estima sumarán $350 millones a $1.500 millones que se pierden actualmente por el cáncer de mama. Por todas estas razones,
Algunos expertos, y estas fueron opiniones que se expusieron en la 12ª Conferencia Europea del Cáncer de Mama, algunos expertos recomiendan reanudar, reiniciar el tamizaje con mastografía, con estrictas medidas de seguridad e higiene, atendiendo a que conocemos los mecanismos de propagación del virus. Como ya lo dije anteriormente, este es un patógeno que probablemente llegó para quedarse, pero al mismo tiempo está conviviendo con enfermedades crónico-degenerativas potencialmente mortales como el cáncer de mama. En lo que algunas de nuestras autoridades sanitarias o la mayoría de los médicos en este país están luchando para mitigar los efectos de la pandemia, por otro lado también debe haber un contrapeso que luche para mitigar los efectos de enfermedades que no van a desaparecer porque el nuevo coronavirus se encuentra presente. Es por esto que algunos expertos también depende de la situación epidemiológica en la que nos encontremos, pero sí recomiendan reiniciar el tamizaje con estrictas medidas de seguridad e higiene que sabemos que funcionan, que históricamente han sido probadas y han funcionado con otros patógenos cuya capacidad infectiva y cuya tasa de mortalidad se parece a la del nuevo coronavirus. Por ejemplo, se recomienda retomar el tamizaje de cáncer de mama con una nueva reingeniería que evite la aglomeración de personas. Se recomiendan usar medios virtuales para la citación y notificación de los resultados, implementar, por supuesto, las medidas de sana distancia en la medida que se puede. Lo más importante es garantizar que estas medidas sean lo suficientemente exigentes o tan exigentes como si todos fuéramos portadores del virus. Recordemos que asintomáticos y sintomáticos tienen la capacidad de transmitir el nuevo coronavirus. Se recomienda el uso obligatorio de equipo de protección personal, el lavado constante de manos, equipo y salas y ventilar las áreas de trabajo cada determinado periodo. Si nosotros asumimos todas estas medidas, puede suceder que podamos reducir a la mínima expresión el número de contagios y de darse que podamos garantizar su trazabilidad. Por otro lado, si no se ejecutan acciones, esto no es mandatorio. Hacer tamizaje con mastografía no es algo esencial. Sin embargo, no hacerlo puede traer consecuencias importantes. Ya mencioné algunas: un déficit importante en el seguimiento y tratamiento adecuado del cáncer de mama, lo que impactará negativamente en la mortalidad y en los costos asociados a la atención médica. Esto podría conducir a la falencia de los programas de detección de cáncer de mama, con el subsecuente subregistro de casos y muertes y el ensanchamiento de la inequidad en salud. Repito, estas son algunas medidas que se han recomendado de manera internacional, que se pueden aplicar en los servicios de mastografía de tamizaje. No son mandatorias, no son obligatorias, no es un servicio esencial, pero de no hacerlo, en el futuro inmediato vamos a tener consecuencias negativas importantes con enfermedades crónico-degenerativas que no se detienen con la pandemia, como es el caso del cáncer de mama. Muchas gracias por su atención.